¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a un nuevo proyecto. Esta bellísima, bellísima Catrina, amigas. Está muy linda. Ya se las mostré, muchas ya la vieron por ahí en la pestaña de comunidad. Y pues las personas que no la hayan visto, pues aquí se las presento. Miren qué hermosísima, hermosísima nos quedó, amigas. Aquí tiene un hilito verde. Miren qué precioso cabello largo, muy bonito. Se ve hermosa, hermosa nuestra hermosísima Catrina. Vean qué bonitos detalles tiene en la carita esta especie de pedrería que se le ve genial, genial, genial. Estamos a muy buen tiempo de realizarla. Todavía faltan algunos días, se hace rápido, fácil y con muy poquitos materiales, así es que espero que se animen a realizarla junto conmigo. En este video vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Vamos a medirla. Siempre me preguntan y es importante porque muchas de ustedes venden o simplemente quieren saber el dato de cuánto mide. Miren. De la cabeza a los piecitos mide un poquitito más, entre 24 y medio y 25 centímetros. Así es que queda de muy buen tamaño. Va a ser un hermosísimo adorno para su altar de muertos. La verdad es que va a lucir preciosa, preciosa si se animan a realizarla. Toda nuestra Catrina está realizada con materiales de la marca Sinfonía. Miren, aquí ya se está colando algo del material que utilizamos. Toda nuestra Catrina está realizada con materiales de la marca Sinfonía. Me encanta Sinfonía a mí. Es un material, es una hilaza 100% algodón mercerizado. Cuando se dice algodón mercerizado quiere decir que le dan un acabado muy lindo al material. Es muy suave y le da una brillantez muy linda. Claro que ustedes pueden trabajar con el material que ustedes quieran. Es una hilaza de 2 milímetros de grosor. Esto para que ustedes lo sepan. Porque si lo hacen con un material más grueso, pues obviamente les va a quedar más grande. Si lo hacen con un material más delgado, les va a quedar su Catrina más pequeña. Si quieren que quede de un tamaño similar, pues pueden ustedes, si en su localidad no consiguen marca Sinfonía, siempre pueden conseguir un material de un grosor similar. Como les decía, fue realizada al 100% con materiales de la marca Sinfonía. En esta ocasión les voy a ir dando los códigos de cada uno de los colores para que no haya confusiones, y si ustedes la quieren conseguir de acuerdo al código, pues vamos viendo conforme fuimos realizando a la Catrina. Miren, tiene sus zapatitos se le pueden quitar y se le pueden poner. Le quedan muy bien, no tan fácilmente se le caen. Así es que los zapatitos, el vestido y estos adornos aquí de las orillas fueron realizados con el color rosa mexicano. El color rosa mexicano es el código 825. Vamos a necesitar el color hueso. Con el color hueso hicimos las piernas, parte del cuerpo, amigas. Esta es su ropa interior, pero parte del cuerpo, la cabeza y los bracitos fueron realizados con color hueso, que es el 800, código 802. Como vieron, vamos a necesitar el color blanco para la ropita interior de nuestra Catrina. El color blanco es el código 801. Vamos a requerir también, amigas, para el cabellito, este café. Hace tiempo que lo compré y la verdad es que ni siquiera me acordaba que lo tenía allí, pero es un tono muy lindo, vean. Es un café muy bello. Generalmente usamos el café oscuro para el cabello, pero ahorita decidí utilizar este café que nunca lo había utilizado y me gustó mucho.
no está tan oscuro como el café oscuro y se ve muy lindo. Este se llama café Mink y lo pueden conseguir con el código 804. De aquí en adelante pues ya no tiene caso decirles los códigos porque ya son solo sobrantitos, amigas. Aquí yo creo que no hay necesidad de comprar una madeja a menos que así lo deseen, pero pues aquí ya son para realizar las florecitas sobrantitos que tengan por ahí, igual para las hojitas. Este es verde hoja, el verde, pero pueden ustedes utilizar el color que ustedes quieran para realizar las hojas y las florecitas. Muy bien, entonces pues no veo el caso que les diga los códigos, a menos que la quieran ustedes exactamente de estos colores, pues ustedes me mandan mensajito y yo les voy diciendo, pero pues hay que aprovechar los sobrantes de material para utilizarlos y no necesariamente tienen que quedar de estos colores. Cualquier color que ustedes le coloquen se le va a ver igual de bonito. Y vamos a requerir un poquitito de rojo para la boquita. También si quieren utilizar el rosa mexicano, yo creo que se le vería también la boquita. Entonces pues cualquier rojo que tengan a la mano, cualquier rosa, algún tono que a ustedes les guste. Ese es un tono en color rojo. No les doy los códigos porque son solo hebritas, son muy poquito material el que vamos a utilizar tanto en las flores como en la boquita. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar, amigas? Vamos a necesitar relleno. Siempre sus proyectos, a menos que la diseñadora se los indique, rellenen perfectamente, que quede bien durita cada parte del cuerpo del personaje que estén realizando o del proyecto que estén realizando. Eso les va a ayudar a que tenga un mejor terminado. Vamos a necesitar también ojos de seguridad de 12 milímetros. Miren, son ojitos así con sus seguros también. Yo sugiero que sean de este tamaño, se le ven muy lindos y ayuda a que esta parte del ojo se vea más grande. Ya del número 14 se ven demasiado grandes y yo siento que el número 10 muy pequeños. Así es que yo sugiero en este caso, muchas veces les digo que pueden poner ojos más grandes o más pequeños, pero en este caso yo sugiero que sean de 12 milímetros. Y miren qué lindo se le ven. Vamos a requerir también un limpiapipas. Con el limpiapipas vamos a articular el brazo de nuestra Catrina. Ella va a poder acomodar sus bracitos. Miren qué feo se los acomodé. Ella va a poder acomodar sus bracitos como nosotros queramos con ayuda de limpiapipas. Con uno es suficiente, no hay necesidad de comprar más. Vamos a necesitar, amigas, para la plantita de los pies. Aquí en México van a necesitar una moneda, más bien una moneda por cada piecito, o sea, 2 monedas de 2 pesos aquí en México. Esas moneditas tienen un diámetro de 2 centímetros con 2 milímetros. Sino que la única intención de poner las monedas es que se vea más planita la parte baja del piecito. Es la única intención. Si no quieren ponérselas, no hay necesidad, no se las pongan. O si quieren, en lugar de moneda, plástico, cortan 2 plásticos de aproximadamente 2 centímetros y se la colocan conforme les voy a ir diciendo en el tutorial. Vamos a requerir, amigas, ya sea un palito de madera o un alambre. En el tutorial van a ver ustedes que yo le coloqué alambre, pero pueden también colocar un palito de madera. Este es un palito de bambú. Yo creo, la verdad ni siquiera medí. Si ustedes creen que una barra de silicón de la delgada le queda, mídanla si la tienen a la mano. Yo ni siquiera la medí porque no creo que le quede. Yo siento que es muy gruesa, tiene su cuellito muy fino. Si le queda la barra de silicón delgada, adelante, pueden ustedes articular el cuellito con eso. Pueden utilizar el palito o el alambre. Es alambre calibre mediano, calibre 18. Vamos a ver cómo lo vamos a preparar. Toman su alambre y lo vamos a medir. Tiene que medir 17 centímetros, entre 16 y 17 centímetros. Vean,
Ya que lo midieron, vamos a cortar con nuestras super pinzas, amigas. Siempre nos ayudan mucho, por eso les digo yo las super pinzas. Tomamos esta parte de las pinzas que es donde tiene como una especie de tijerita y vamos a cortar el alambre a la medida que, perdón, a la altura que acabamos de medir. Y vamos a proceder ahora a doblar las puntas. Es importante doblar las puntas porque esto es para protección de quien vaya a manipular a nuestra Catrina y para que el alambre no se salga y vaya a lastimar a alguien. Entonces hacemos este doblez, vean que quede el alambre lo más pegadito al hacer el doblez para que no se vaya a atorar en ninguna parte. De todas maneras lo vamos a forrar, pero de esta manera vamos a doblar cada extremo del alambre. Ya que quede doblado lo cerramos perfectamente tratando de que llegue esta parte que estamos doblando hacia la otra parte del alambre y quede lo más cerradito que nos sea posible. Y ahí está, vean, ahí ya quedó nuestro alambre. Muy bien, vamos ahora a tomar la cinta transparente y comenzamos a colocarla sobre nuestro alambrito, vean. Vamos a ir haciendo esto, vamos a dar cierta preferencia a las dos puntas, que quede un poquitito más gordito de cinta, ambas puntas, para mayor protección. Y vamos, una vez que ya quedaron las puntas, nos vamos a ir recorriendo de esta forma. Forramos todo el alambre hasta llegar del otro lado y también vamos a forrar lo suficiente el otro extremo, que quede gordito de cinta. Muchas veces preguntan, oye, ¿y no se oxida? Miren, es alambre galvanizado, no estoy segura si este alambre se oxide, pero créanme, para que un metal se oxide, pues tiene que estar a la intemperie y tiene que estar húmedo durante un buen tiempo. Entonces, yo creo que cuando lavamos nuestros amigurumis los ponemos a secar de inmediato, entonces no tengan preocupación, esto no se va a oxidar. Y está bien protegido. Vamos a requerir también, amigas, un poco de silicón, ya sea frío o caliente. Con este vamos a colocar las flores, tanto de la cabeza como del vestidito, y es probable que, de ser necesario, estas tienen su propio pegamento, pero si sentimos que no pega bien, pues nos ayudamos con una gotita de silicón para colocarle sus piedritas en la carita que hacen que luzca preciosa. Miren cómo brilla. Imagínense esto en su altar de muertos, brillando de la manera en que están viendo. Bien hermosa, amigas. Vamos a necesitar también un poco de sombra. Esta es sombra de color negro, solo utilicé la sombra de color negro, mientras más oscura la consigan mejor. Y yo utilicé este tipo de aplicador, amigas. En el video les voy a decir, si ustedes, espero que se note, vean cómo tiene una punta muy fina y esto nos va a ayudar a colocar alrededor. Yo les voy a decir en el tutorial cómo realizarlo, o si quieren conseguir una brochita para de estas que utilizamos de maquillaje, pero que sea muy fina, amigas. Entonces el rubor con su aplicador, y vamos a necesitar este tipo de pedrería. Son piedras preciosas. Son plastificadas, tienen, como lo pueden ver, un brillo precioso y son muy baratas. Fíjense que yo esta que ven en mi mano ya la tenía. Déjenme ver si encuentro la otra. Aquí está. Esta que tienen en mi mano yo ya la tenía, y entonces pensé en comprar esta que es de color azul, que también se ve muy bonita. Y no me decidía si ponerle el azul o ponerle la roja. Ustedes ya pueden decidir cuando la consigan qué color les gusta más. Al final me decidí por esta, pero esta también se ve muy bonita. Esta la compré en una tienda de manualidades aquí en el centro de la Ciudad de México que se llama Fantasías Miguel. No recuerdo cuánto me costó, pero esta, ayer que fui a conseguirla, la conseguí en una papelería aquí muy cerquita de mi casa, y me costó la planilla 10 pesos. Y miren,
qué bonito brilla también y me costó 10 pesos. Vi que había de color amarillo, había unas de muchos colores, había, ¿de qué otros colores había, amigas? No me acuerdo, blanca. Entonces ustedes pueden decidir en qué color ponerla. A mí me gustó mucho, mucho, mucho este. Y vean otra vez, el brillo de cada una de las piedritas es fabuloso, fabuloso. Así es que vamos a necesitar también este tipo de pedrería. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar? Vamos a quitar un poquitito todo esto que tengo aquí para que veamos el resto de los materiales. Más bien ya serían las herramientas. Me parece que en cuanto a materiales eso es todo. Recuerden que el silicón lo pueden utilizar frío o caliente. Yo acostumbro a trabajar con silicón frío, pero y pega igual, no tengan temor, no crean que el caliente pega más, los dos pegan muy muy fuerte, así es que pueden utilizar el silicón frío o caliente. En cuanto a, ay, perdón amiga, se me anda cayendo aquí. En cuanto a herramientas, vamos a necesitar para material de la marca Sinfonía crochet de 2.5. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero solemos trabajar con un crochet más pequeño, los amigurumis, porque necesitamos que el tejido quede bien cerradito para que no se note el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Muy bien, tengan mucho cuidado, constantemente me mandan comentarios, es que la cabeza le quedó muy grande. Tienen que trabajar con la misma tensión en sus tejidos de principio a fin. Y se los digo porque a mí ya me ha pasado. Al principio me pasó que me quedaban muy cabezones y si uno observa pueden ver perfectamente cómo la parte en la que soltaron un poquito la tensión de su tejido hace que la pieza no quede igual. Se llegan a ver los puntos abiertos con relación al cuerpo. Es prácticamente imposible, si en un proyecto por ejemplo como este, hacerlo todo en el mismo día. Bueno, pues puede suceder. Si lo hacemos en el mismo día, pues es probable que la tensión sea la misma, pero a veces nos cansamos, no tenemos tiempo, lo dejamos para otro día y al otro día ya no utilizamos la misma tensión. Entonces la recomendación, la misma tensión en el proyecto de principio a fin para que no les quede una pieza más grande que la otra. Y no sé por qué les pasa mucho en la cabeza y me mandan el comentario, es que no sé por qué me quedó muy cabezón, y yo créanme que con toda la seguridad del mundo les digo, obsérvalo y vas a ver los puntos muy abiertos, así es que tengan cuidado con eso. Entonces, para que quede el punto bien cerradito, al trabajar con marca Sinfonía es recomendable utilizar crochet de 2.5. También hay que conocernos la tensión con la que solemos trabajar. A veces hay quien nos tejemos muy apretado, pues a lo mejor necesitamos el crochet de 3 milímetros como nos los pide Sinfonía. A lo mejor trabajamos muy flojo, entonces trabajaríamos con uno del, no sé, si trabajamos muy flojo, pues con uno más chico. Si trabajamos muy apretado, con uno un poquito más grande. Ahí hay que conocernos, pero una vez que ya agarramos el ritmo y ya no trabajamos, al principio todas trabajamos bien apretado, creo yo que todas nos pasa, o a la mayoría. Entonces pues nos vamos soltando, teniendo experiencia, y pues ustedes van a ir viendo poco a poco cuál es el crochet adecuado para su forma de trabajar. Repito, yo utilizo el de 2.5. Vamos a requerir, ay amiga, ya se me perdió, un marcador de puntos. Vamos a requerir una agujita lanera. Vamos a requerir tijeras. Vamos a requerir este tipo, amigas, de aguja. Yo siempre utilizo esta aguja plástica que me sirve muchísimo para abrir el tejido y colocar los ojitos. Esta agujita es muy fina. Generalmente verifiquen que no tenga rebabas, pero generalmente son con un acabado muy fino y nos ayuda mucho para hacer más grande el orificio. Como estamos diciendo, trabajamos apretadito y a veces nos cuesta colocar los ojitos. Entonces ya las que trabajan conmigo ya saben, y si no, pues les comento que con este hacemos el orificio más grande. Nuestro material no se maltrata para nada y nos ayuda a colocar los ojitos con mayor facilidad.
Esto es solo una sugerencia, que consigan estas agujas. Son muy baratas, son de plástico, son flexibles. Casi siempre cuando compramos un estuchito con diferentes números de crochet, incluye estas agujas, incluye marcador de puntos, y pues a veces no las utilizamos mucho, pues ahí tenemos ya una manera de aprovechar estas agujitas. Muy bien, vamos a requerir también, aquí solo es una muestra, pero vamos a requerir alfileres que nos van a servir para colocar el cabellito, para colocar las flores, para ir presentándolo como ustedes quieran, y al final ya pueden ustedes coser o pegar según sea el caso. Muy bien, pues creo que son todos los materiales que vamos a necesitar, amigas. Espero que no se me esté olvidando nada. Espero que no se me esté olvidando nada. Si algo se me olvida, pues lo estaremos viendo en el transcurso de los tutoriales. Quiero, antes de finalizar este video, agradecer a los miembros del canal, que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez y Liliana Ayes. Bueno, y Canal Luco también. Muchas gracias por el apoyo. Si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal, son bienvenidos. Es una forma de apoyarnos, y también ustedes pueden obtener los videos de manera anticipada, entre algunos otros beneficios que se les ofrece cuando son miembros del canal. Muy bien, pues creo que más bien eso es todo por ahora. Estamos en contacto. Vayan preparando sus materiales, que muy pronto empezaremos a realizar a nuestra bella Catrina. Bye.